a Osvaldo Rinaldi. Hola Osvaldo, ¿cómo te va? Gracias por atender. No, hola, ¿cómo le va? Un saludo para todos y siempre es una alegría recordar los momentos que estamos recordando después de 45 años, ¿no? Sí, bueno, vamos a hablar de esa selección y vamos a hablar del Flaco. Y la primera pregunta, Osvaldo, es eso, ¿no? Una pregunta que, que es abierta, tu respuesta, ¿no? Esperamos una respuesta. ¿Qué te sugiere? Digo fútbol y Menotti, Rinaldi y Menotti. ¿Qué es lo primero que se te ocurre? Y bueno, para mí había una relación de todos nosotros con César muy. A ver, ahí se cortó. Vamos a recuperar la charla con Osvaldo Rinaldi, aquel que fue el centrocampista de aquella selección del 79, hombre surgido en San Lorenzo de Almagro, jugó en Loma, ¿se acuerdan el equipo del 81 de Loma Negra? Ahí jugó también Osvaldo, jugó en Racing, no fue un buen año, Racing ese año descendió, después pasó por River, Huracán en la B, hermano de Jorge Rinaldi, la chancha, mi ídolo de pibe junto a Rubén Darío Insúa. Bueno, ahí volvemos, te recuperamos, Osvaldo. Sí. Decíamos, ¿qué significó en tu vida el Flaco César Luis Menotti? Y Menotti para nosotros fue como un padre, fue como un todo, ¿no? Porque eran nuestros comienzos, algunos éramos pocos los que habíamos ya hecho algo de primera y ya estábamos en primera, la mayoría venía de inferiores. César, aparte, no olvidemos que César era el campeón mundial 78 con la selección mayor, que se anima a agarrar un juvenil sub-20 previo a un sudamericano, una cosa de locos. Es decir, yo ya lo conocía de antes a César porque yo era sparring de la selección del 78, entonces entre partido y partido en el Mundial yo iba a José Cepaz ahí a ayudarlos en los entrenamientos. Entonces yo ya tenía un contacto anterior, que en ese momento ese contacto era ver a un dios, porque César parecía algo inalcanzable. Y después tenerlo de técnico, con todos los consejos que él nos fue dando desde una edad tan temprana, bueno, realmente para nosotros las charlas con César para nosotros quedan siempre en el recuerdo, ¿no? Aparte, él tenía una debilidad por ese equipo. Siempre habló de que era uno de los equipos que mejor lo había interpretado y para nosotros nos sentíamos muy orgullosos, ¿no? Sí, alguna vez dijo que uno de los goles que más gritó, me parece que fue el de Ramón Díaz, ¿no? Que Sí. por la concepción de la jugada, por lo que quería ese equipo, lo que significaba esa selección juvenil. Y ahí hay una anécdota, ¿no? En la previa del mundial, de la final del Mundial ahí juvenil, el día anterior nos junta a todos y nos dice, nos junta a todos en mitad de cancha en un entrenamiento y nos dice, bueno, muchachos, listo, ya para mí terminó esto. Y nos quedamos duros. Y nos dice, sí, para mí ya me demostraron que ustedes juegan bien, ya me demostraron lo que yo quería, ya me demostraron. Una final, un partido, no me define a mí lo que yo pienso por ustedes. Así que en un partido puede ser que jueguen bien y de golpe venga el equipo contrario y les haga un gol. Yo lo único que les pido es que agarren la pelota, pónganla abajo del brazo, vayan hasta mitad de cancha y sigan jugando como jugaron siempre. Y parecía que estuviera ya sabiendo lo que iba a suceder, porque precisamente sucedió eso, que jugamos un partidazo y un ataque solo de la Unión Soviética de cabeza se pusieron 1-0 arriba. Y bueno, hicimos lo que nos dijo, que realmente para nosotros era una emoción muy grande, una persona que confiara tanto en nosotros, en un deporte que amamos y en un deporte que él amó siempre. Así que, bueno, era una conjunción de un montón de cosas, ¿no? Osvaldo, y para los que están escuchando, tenemos un nene que juega en Kimberley que juega de 5 y estaría bueno que te escuche también. Digo, ¿cómo jugaba el 5 del Flaco Menotti? ¿Qué te pedía el Flaco? Porque jugabas con Barbas, con Diego, y después estaba Ramón Díaz, estaba Escudero, Sí, sí. estaba Calderón. ¡Qué equipo, madre mía! Ese año, bueno, el número 5 en ese momento era, yo hacía mucho relevo, era importantísimo los relevos, porque como en todo el plantel todos jugaban bien, es decir, que era una cosa rara, es decir, vos podías a Simón y lo podías poner de 9, bueno, inclusive con Juan fuimos hace 10 días a jugar al fútbol con varios los del juvenil, como hacemos siempre en estas fechas, y Juan jugó de 10, es decir,
y es un 10 espectacular. Y vos decís, pero este tipo jugó siempre de 2, debe pegarle de punta. No, Simón era un jugador que podría haber jugado en cualquier puesto. Bueno, Rossi pasaba lo mismo, Carabelli pasaba lo mismo. Entonces, yo lo que tenía que ir pensando, mi trabajo principal, más allá de que a mí me encantaba jugar también con la pelota al pie, era el relevo de cualquiera de ellos si pasaban al ataque para generar sorpresa. Y entonces los europeos, que generaban mucha presión en la marca, principalmente hombre a hombre, se desconcertaban porque yo pasaba a ser back central, pasaba al ataque Carabelli, Juan Barba se iba de 5, Carabelli iba a jugar de 8 y terminaba jugando el equipo con los mismos jugadores en el manejo de la pelota, pero en distintos puestos. Y eso era una gran ventaja que teníamos, ¿no? La otra vez leía una anécdota que contaste que tenía que ver con Escudero, que decías que Duchini dijo, acá tengo este petizo, pónganlo, que le dijo al flaco, te vas a divertir. Y eso lo contabas vos, que entró Escudero, hizo un descalabro. Sí. ¿Fue así? ¿Qué? Sí. Y fue así, y sigue haciendo descalabro, porque en el country que jugamos hace 10 días, jugó el Pichi de 7 porque él vive ahí en ese country. Exacto, hablamos con él, sí. Exacto, y el Pichi es el mismo. Es decir, es el mismo, hace los mismos trabajos que hacía cuando nosotros, yo digo, no se puede creer, no crecemos. Es decir, es el mismo, nos reímos, pero juega de la misma manera. Bueno, la verdad, hay mucha gente que nos viene a ver, periodistas, Guillermo Blanco, que es muy amigo, y él mismo nos ve jugar y dice, ¿ustedes no se dan cuenta que hacen los mismos relevos que hace 45 años? ¡Qué bárbaro! ¿Ustedes no se dan cuenta que la vez pasada jugamos con Carabelli de 4? Muchas veces en los últimos años jugó Barbas de 8, este año no, porque ya está en Italia. Sí, exacto. Jugué yo de 5, el Pichi de 7, Juan Simón de 2, y todo eso, toda esa banda derecha era la misma, y hacíamos las mismas cosas que hace 45 años sin darnos cuenta. Uh-huh. Entonces, eso es lo más sorprendente y eso es lo que nos deja el flaco, ¿no? Exacto. Vos sabés que también en el texto que escribió Rubén Rossi, que es una maravilla, le da un lugar preponderante a los suplentes. Él dice, no había suplente, había jugadores que jugaban menos, pero qué nombres había en el banco, en el tucumano Mesa, sí. Alfredo Manuel Torres. Vino el tucumano Mesa el otro día a jugar, ahora tiene unos asados encima, pero todavía juega bien. Nos reíamos porque le decíamos, Tucu, pará con los asados, pero tiene una zurda divina. La verdad, hacía tiempo que no venía a estos partidos, porque hacemos una vez al año esta clase de partidos. Bueno, pero hay una gran frase que decía Duchini, que el mejor técnico es el que lo quieren los suplentes. Es decir, porque el titular siempre lo... Exacto. Bueno, a ver si lo podemos recuperar. Exacto. Duchini, que fue muy importante, ¿no? Que fue el que decía, yo trato a mis jugadores como si fueran mis hijos, ¿no? Él hablaba de eso, del afecto a los futbolistas que aparecían, a los menores, ¿no? Recién pensábamos, Osvaldo, que Duchini decía, yo trataba a mis jugadores como si fueran mis hijos, ¿no? Y fue muy importante Duchini en la selección de esos futbolistas que después el flaco le dio forma y armó. Me parece que está entre los mejores equipos de la historia del fútbol argentino, sin lugar a dudas. Sí, el día que nos entregó Duchini a César, que fue una práctica muy famosa en el viejo gasómetro, para mí era una emoción muy grande, le dice, mira César, yo no sé si vas a salir campeón, pero yo lo que me quedo tranquilo que juegan bien a la pelota. Después arreglate la voz para salir campeón, le dijo. Pero yo te voy a entregar un grupo de chicos que juegan muy bien a la pelota. Y bueno, eso es lo que nosotros era importante. Bueno, yo en esa época tenía una pregunta muy difícil, porque yo en San Lorenzo tenía a Bilardo y tenía a Menotti en la selección. Entonces, yo cada vez que iba a entrenar con Bilardo me decía, vení Menotti, vení para acá. Y cuando iba a entrenar con Menotti, César me decía, antes de entrar en José Cepaz, decía, antes de entrar deje los alfileres afuera, Rinaldi me decía. Entonces pero, así que bueno, y un psicólogo en el medio, yo decía, pero bueno,
Fue una época linda, divertida, que aprendí mucho y realmente la pasé muy bien, ¿no? ¿Y quién era tu relevo en esa selección juvenil? ¿Vos eras el titular, indiscutido? Y un amigo, que es el gringo Esperandío. Ah, claro. El gringo, el tema fue así, yo juego contra el Cosmos de Nueva York, el famoso partido el 3 de noviembre del 78, nos estábamos preparando para el Sudamericano, contra Beckenbauer, bueno, las cosas que hizo Diego ese día, el Tano Chinaglia se agarraba la cabeza. Giorgio Chinaglia, sí, claro. Giorgio Chinaglia, Carlos Alberto se agarraba la cabeza, no entendían, jugamos en Tucumán, le ganamos 2-1, le dimos un baile en un determinado momento, bueno, las cosas que hacía Diego, que cuando Diego era magia continua, entonces vos tenías que estar atento porque lo que vos pensabas que era imposible que te la pudiera dar, él te la daba. Bueno, ahí tenemos un inconveniente que se corta, pero vamos a insistir porque recuperamos rápido la comunicación, es muy disfrutable, ¿no? Poder charlar con Osvaldo, con Osvaldo Rinaldi, que fue un emblemático, ¿no? Un equipo que nada, todavía lo tenemos en la cabeza. Un poco también lo decía Rubén, ¿no? La gente nos para en la calle y nos dice de memoria el equipo. Nos pasa todo eso, Osvaldo. Yo me lo sé de memoria, ese equipo. Sí. Para nosotros el honor más grande no fue agarrar la copa. El honor más grande es que el día de hoy nos encontramos con gente que lo primero que nos dice es: yo me levantaba a las 4 de la mañana. Exacto. Para verlo, yo me levantaba a las 7. Para nosotros es una emoción porque era una época en que a las 11 de la noche terminaba todo, a las 12 de la noche era ya imposible que la gente viera televisión o algo, y gente que se propusiera, bueno, yo es el día de hoy que voy a jugar partidos en el club, en Geva, que soy socio, o con amigos, y todavía sigo encontrando gente que me dice: yo sabía que me levantaba a las 4 de la mañana. Y bueno, para nosotros es un orgullo, ¿no? Haber vivido eso. Y cuando eras sparring de la selección mayor, digo, ¿qué te sorprendía de ese equipo? ¿Qué jugador te sorprendía? Bueno, para mí primero eso era una tesis en Oxford, es decir, era yo tener esa oportunidad, yo decía, no la tiene nadie, es decir, a mí de golpe César me hacía entrar, por ejemplo, se lesionaba o estaba cansado Gallego, pasaba a Galván a jugar para los titulares y yo entraba para los suplentes. Y bueno, con alguien que recién habló seguramente con ustedes, con Omar La Rosa, sí. Claro, de 8, que después jugué en San Lorenzo con él, y con Villa de 10, yo estaba enfrentando a la selección, era una cosa majestuosa, y de golpe tenía que marcar a Kempes, o marcar a Valencia, o marcar lo que me decía el flaco, que tratar de hacer determinada cosa, y bueno, ahí generaba un conocimiento y un acostumbrarme a todo ese nivel que me ayudó muchísimo para enfrentar después los partidos que yo jugaba en primera. Bueno, de a poquito vamos recuperando la charla con Osvaldo Rinaldi, que bueno, su paso en San Lorenzo, Loma Negra, Racing, River y Huracán en la B para terminar su trayectoria deportiva. Ahí, bueno, decías que lo que significaba para vos tener esos monstruos enfrente. ¿Cuántos partidos tenías en primera en San Lorenzo, Osvaldo? Y yo debuté en marzo, abril del 78, así que debería tener 5 o 6 partidos en primera. ¿Y el 5 titular de ese San Lorenzo quién era? Cuando vos jugabas y aparecías. Yo, la verdad, a mí me llevaron en ese momento a primera y no había, también habían subido en ese momento a Colavini, y estábamos peleando el puesto, pero en ese momento nos ponían a los dos. En ese momento ya empezaban a jugar muchos con el doble 5, y bueno, en esa época también estaba Marangoni, que jugaba de 5, pero Exacto. Era más adelantado. Entonces, bueno, era pelear un poco precisamente con Marangoni, pero después Marangoni jugó más adelantado, así que el lugar me quedó para mí, digamos. Le pregunté a La Rosa, te lo pregunto a vos, Osvaldo. ¿Alguna charla, viste que el flaco tenía eso de abrazar a los jugadores, caminar la cancha con ellos, darle un consejo?
¿Algún consejo que te dio caminando la cancha que te quedó para toda la vida? ¿Algo que recuerdes? Bueno, yo siempre digo de que César pensaba mucho más en el jugador, en el cuidado personal, que si después podías ganar o perder, y eso te daba una cierta tranquilidad. Pero más de una vez, cuando yo después de ser titular juego contra el Cosmos, yo tengo un desgarro en un partido San Lorenzo Argentinos Junior, que estaba Adolfo Pedernera, de técnico de San Lorenzo, y entonces empieza a jugar un poco más el gringo Esperandío. Yo tenía un tirón y no estaba bien de la pierna y quería seguir jugando. Y bueno, todo ese momento, César me agarraba y me decía y me explicaba la importancia de yo estar 100% para enfrentar lo que venía. Entonces, yo tenía miedo de que al no estar 100% me pudiera perder el sudamericano. Y entonces le digo, gringo, prefiero que juegues vos y yo si el sudamericano tengo que entrar en el segundo tiempo. Y un día, hablando con César, me dijo, no, yo lo voy a llevar a usted, quédese tranquilo, que yo confío que usted se va a recuperar, que nosotros vamos a clasificar y usted va a jugar el Mundial. Y bueno, fue así. Inclusive el último partido del sudamericano, que fue contra Brasil en el Estadio Centenario, como lo habían expulsado a Barba, me dijo, Rinaldi, ¿se anima a jugar de 4 adelantado? Y yo le dije, en este equipo me animo a jugar de arquero, me animo a jugar de cualquier cosa. Entonces jugué ese partido tipo un 8-4 adelantado contra Brasil, que fue el partido que le ganamos y que clasificábamos al Mundial de Japón, ¿no? Así que César era un padre para nosotros. Era una cosa impresionante, porque todo nuestro trabajo desde inferiores hacia adelante fue bendecido por frases del Flaco, ¿no? Hace un ratito yo decía que les contaba a los oyentes que por ahí la disputa fuerte entre el Flaco y Bilardo empieza después de un partido que la selección mayor juega, dirigida por Bilardo, contra Valladolid. El Flaco dice la selección pierde jerarquía, y ahí empieza después ya un enfrentamiento muy duro. Pues lo previo, uno repasa la historia y no estaba ese enfrentamiento, más allá que cada uno tenía su manera de ver el fútbol. Vos que lo tuviste, recién lo contabas, a Bilardo en San Lorenzo, después ibas a la selección y tenías al Flaco, ¿era tan importante esa grieta futbolera? ¿Vos lo sentías así? ¿Jugabas muy distinto con Bilardo que con Menotti? A ver, hay de todo. Es decir, yo lo que sí te puedo decir, es más, viajé 2 veces a Japón en 3 meses, una vez con Bilardo y otra vez con Menotti. Así que yo cuando fue Menotti conocía más Japón y había conocido más Tokio que Mar del Plata, porque a Mar del Plata creo que había ido una vez sola. A ver, los dos técnicos fueron siempre espectaculares, uno con su sistema. A mí nunca Bilardo me dijo que no juegue bien. Y a mí tampoco Menotti nunca me dijo no pongas pierna fuerte. Claro. Es decir, digamos, yo con los dos tuve la libertad para jugar dentro de los aspectos. No vamos a negar que Carlos era mucho más matemático y mucho más puntilloso en determinadas cosas, y César era más puntilloso en creer en lo que sabía el jugador y poder desarrollarlo. Entonces, lógicamente, yo me sentí muy cómodo con César y desarrollé muchas cosas con el sistema de César. Tuve a Capa, tuve a Cayetano Rodríguez, tuve a Roberto Saporiti, todos técnicos que generaron ese sistema. Tuve a Adolfo Pedernera. Y Carlos era muy exigente en un montón de cosas que también te hace bien, porque el cuidado, el cuidado previo, porque también la gente confunde. La gente creía que la gente que jugaba con Menotti estaba de joda, hacía fulbito, no entrenaba nunca. Eso es una mentira. Yo he entrenado mucho más con Pizzarotti que con el profe Echeverría. Y mira que el profe Echeverría era un fenómeno, pero que era el preparador físico de Bilardo. Pero yo con Pizzarotti nos mataba. Pizzarotti nos recontramataba entrenando. Es decir, por eso también para jugar al fútbol después con César éramos una luz. Es más, creo que hasta tenían un sistema entre ellos
ellos llegábamos a José Cepaz y Pizarrotti nos decía que íbamos a estar 2 horas y media, 3 horas haciendo unos trabajos. Ya la cabeza, bueno, claro, se nos iba. Ya Diego empezaba medio, pero bueno, lo hacíamos. A la hora llegaba el flaco y decía, ¿qué hace, profe? No, lo voy a tener 2 horas más, me falta. No, me lo está matando. Para mí era todo armado de ellos. Y de golpe, claro, y te hacía trabajar. Y en vez de 2 horas más, te hacía el flaco hacer un partido de 3 horas y media, que trabajabas más que con el profe, pero jugando a la pelota. Entonces, realmente esa era la ventaja. César trabajaba mucho la parte física, siempre con la pelota en los pies o trabajando la pelota desde cualquier lugar. Y eso entusiasma, ¿no? Uno repasa tu trayectoria, Osvaldo, y bueno, Loma Negra, Racing, River. Integraste ese River campeón de todo. Sí, 85, 86. Sí, cuando él jugaba el Tolo Gallego, jugaba yo, la verdad. Era un River extraordinario. Jugaba con el Negro Enrique, jugaba con Francescoli, con Morresi. Ahí sí que ahí me hacía recordar un poco al juvenil, porque todos jugaban bien a la pelota, tenía como 2 equipos completos, jugaba con Alzamendi, Villazán, jugaba, qué sé yo, Centurión, jugaba Saporiti, arqueros estaban Pumpido y Goicochea, era una cosa de loco. Con el enano Gordillo, bueno, el negro Montenegro, era un equipazo, había 2 equipos en uno. Entonces, es más, los entrenamientos de esas prácticas de River con el Bambino Veira, año 85-86, equipo que gana torneo local, después gana Copa Libertadores y viaja a Japón, y también logra con aquel gol de Alzamendi, tras pase de Norberto Osvaldo Alonso, el título del mundo. En ese equipo también, bueno, en lo previo, el suplente de Américo Rubén Gallego era Osvaldo Rinaldi, que termina su carrera futbolística en Huracán, jugando en el ascenso. Ese equipo maravilloso de Héctor Rodolfo Veira, del Bambino Veira, un equipo que tenía muy buen pie, y ahí estaba también Osvaldo Rinaldi. Estábamos contando eso, Osvaldo, ¿no? ¿Qué equipo que jugaba bien al fútbol también? Sí, los entrenamientos de fútbol de esos de titulares contra suplentes terminaba 5-4. Para los suplentes jugaba el Beto Alonso. Yo jugaba de 5 y el Beto Alonso de 10 para el equipo suplente. Era una cosa de locos. Era realmente un plantel extraordinario. Un día le faltaba un jugador y yo le digo a Bueno, vamos a hacerle una pregunta más, pues es una pena, porque la verdad es un placer escucharlo. A ver si podemos cerrar la charla, porque bueno, ahí hay un inconveniente, se corta, es una pena, pero bueno, es un placer enorme, ¿no? Escucharlo, hablar con tanta pasión, ¿no? Transmitir eso, la pasión futbolera. Decíamos que es una pena que se corta ahí, porque te escuchamos con tanto amor por lo que viviste y cómo lo transmitís, ¿no? ¿Por algo sos coach motivacional? ¿Después del fútbol te dedicaste a eso? Osvaldo, ¿me escuchás? Hola, sí. Sí, decía... sí. Bueno, ahí yo decía que jugábamos titulares contra suplentes y a veces nos faltaba un 7 porque se había lesionado Alzamendi para los suplentes y de golpe uno de los pibes que entraba era Canilla. Y era uno de los pibes que estaba entrenando ahí a la vuelta con el Nano Arián. Y de golpe entraba Canilla y te hacía 3 goles para los suplentes. Campeteando al negro Montenegro, a Ruggeri, a todos los que pasaban. Sí, y ahí en ese equipo también aparecía Néstor Pipo Grosito. Pipo, sí, un jugador extraordinario. Es que no me quedan palabras. Yo cuando jugaba de 5 para los suplentes, el 8 era Pipo Grosito, yo jugaba de 5 y el 10 era el Beto Alonso del equipo suplente. Claro. Es decir, claro, era una cosa increíble. Es decir, el equipo suplente, vos tenías Alzamendi porque a veces jugaba la Araña Muchaste. Exacto. Vos tenías, claro, entonces te puedo asegurar, cada entrenamiento de titular con suplente había 5.000, 10.000 personas capaz viendo la práctica. Es decir, era un River extraordinario. Ese fue un River que ganó todo, extraordinario. Osvaldo, para cerrar la charla, recién hablabas de Diego. Este programa es muy maradoniano. Y tuviste la enorme fortuna de jugar con él, ser campeón mundial juvenil, tenerlo ahí a un Diego que, nada, brillaba.
Digo, ¿qué te genera la figura de Diego? ¿Qué te pasa con Diego? Bueno, me pasa de todo. Mira, yo la semana pasada por cuestiones de viajes estuve en Italia y estuve ahí en Positano y estuve en Nápoles. Y se enteraban de que yo había jugado con Maradona, se enteraban y ya te venía un montón de gente a preguntar por Diego, a hablar de Diego. Diego fue lo máximo. Diego fue, qué sé yo, jugar con Diego es como levantarte a la mañana y despertarte adentro de Disney toda la mañana y que sea todo fantasía, que no sabés si esto es realidad o no es realidad, porque ya te malacostumbrabas con Diego. Ya vos jugar con Diego te malacostumbrabas, ya te parecía que era normal jugar también. Entonces, vos estabas preparado para todo. Diego, competíamos haciendo jueguitos y lo empujabas y no se le caía la pelota. Y vos decías, claro, y vos ya no sabías cómo pararlo. Jugaba, le tirabas una naranja y la agarraba, la paraba de pecho y te la devolvía y te la embocaba dentro de una jarra. Y vos decías, pues te está loco, ¿qué hizo? Bueno, eso, después de tenerlo muchas veces, ya te parecía una costumbre. Claro. Entonces yo, cuando volvía a San Lorenzo, tenía que pegarme 2 o 3 cachetadas y decir, mirá que esto no es lo normal. Claro, porque después vos te sorprendían otras cosas, bueno, pero claro, no era lo normal. Jugar, una vez, mirá, Diego, me acuerdo que erra un penal de Argentinos Juniors en cancha de Vélez, creo que contra Vélez. Entonces después fuimos y concentramos y nos encontramos. Entonces voy y lo abrazo y le digo, Diego, erraste un penal. Le digo, te agradezco que erraste un penal. Y me agarra y me dice, vos estás loco, vos no sabés el fastidio que tengo. ¿Cómo me decís eso? Le digo, es que si erraste vos, lo podemos errar cualquiera. Nos salvaste a todos, le decía yo. Yo lo primero que voy a decir el día que erró un penal, se erró Maradona, no me vengas a romper el quinoto a mí. Entonces él se reía y decía, sí, bueno, tenés razón. Y digo, por eso, hasta nos ayudaste a nosotros errando ese penal. Y bueno, eso era, Diego era un monstruo como tipo. Yo tuve la suerte de ser invitado al casamiento de él. Mirá que nosotros ya habíamos terminado, habíamos largado el fútbol. Yo cuando entré al casamiento le digo, gracias Diego por la invitación. Me dice, ¿vos te crees que yo me iba a olvidar de ustedes? Yo no me voy a olvidar más de ustedes. Y son esas cosas que estábamos en el Luna Park y lo abrazás y decís, no se puede creer, ¿viste? Siempre tuvo un carisma. Me acuerdo que una vez él estaba ya de técnico en la selección y era un evento de no sé, 25 años del juvenil y me dicen, Osvaldo, háblalo vos, que a vos tenés más contacto. Entonces lo llamé, me acuerdo que estaba Fernando Signorini en ese momento y Fernando me dice, mira, llama a tal hora este teléfono mío y vemos. Cuando llamo, atiende Signorini y él estaba en plena conferencia de prensa con los periodistas. Entonces me dice Fernando, no, mira, Osvaldo, sí, y yo escucho que de al lado le dice Diego, le dice, ¿quién es? Le dice, no, Osvaldo Rinaldi, que quería, dámelo. Pero le dice, ¿pero tenés a los periodistas? No importa. Entonces me agarró, me atendió y me dice, Osvaldo, ¿qué haces? Le digo, perdoná, vos estás en una conferencia. No, estos son los que me molestan, no vos, me dice. Y entonces, claro, entonces me dice, ¿qué? Le digo, no, mirá, vamos a hacer, voy a estar de gira con la selección. Le digo, ¿podés mandar un video? Pero sí, dale, después mando un video. ¿Cómo estás vos? Era todo corazón con nosotros. Para nosotros fue nuestro capitán, fue nuestro guía en la parte futbolística, porque a los chicos, yo les cuento, él era el primero en entrenarse, era el primero en perfeccionar. Él se quedaba después de cada partido o después de cada entrenamiento a perfeccionar la pegada con la zurda. Si él tenía que perfeccionarse y quedarse 1 hora, como se quedaba a veces, nosotros teníamos que quedar hasta las 4 de la mañana, porque, claro, yo le decía, vos estás loco, si vos te quedás hasta esta hora, yo me tengo que quedar 3 días. Entonces, era maravilloso verlo, porque la gente cree que no era solamente la fantasía de lo que él tenía naturalmente, él lo perfeccionaba. Él hacía cosas para perfeccionar sus tiros, él miraba cómo giraba la pelota, él inventaba jugadas, él pensaba, él soñaba. Yo nunca en mi vida vi sonreír una pelota como la veía cuando la tenía él, ¿no?
Qué lindo escucharte, qué lindo escucharte. Osvaldo, ha sido una nota hermosa. Gracias por el fútbol, gracias por esas madrugadas en Japón, por ese equipo que nos alegró el corazón. Pasan los años y seguimos recitando de memoria aquel juvenil del 79 que con mano maestra pudo tallar el Flaco Menotti. Ha sido un gustazo charlar contigo, ¿eh? La pasé muy bien. Bueno, para mí también fue un gusto y nuestro premio de Japón es esto. Que hayan pasado 45 años, como decía el Flaco, y no se hayan olvidado de nosotros. Un abrazo grandote. Abrazo grande, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Osvaldo Rinaldi, el centrocampista de aquella selección campeona del mundo en el año 79. Hablaba